de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. El Señor es bueno, ¿verdad? En gran manera. Amén. Bendecimos al Señor porque en este día nos sentimos gozosos. Amén. Pero vámonos de una sola vez. ¿Ya abrió usted Primera de Pedro capítulo 4? ¿Lo tiene? Y dice la palabra del Señor, del versículo 12, vamos a leer en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. ¿Hay aquí alguien que padece? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Amén. Padre, venimos delante de tu presencia para que tú obres, oh Dios, en nuestras vidas, que podamos ser sensibles a tu palabra. Anula, Señor, lo que de la humanidad nuestra se oponga al conocimiento tuyo. Anula toda palabra, Señor, que pueda salir de mi boca que no venga de ti. Y que tu palabra pueda ser entendible, Señor. Gracias te doy. Amén y amén. Puede sentarse. Fíjese que mi Biblia, yo creo que la de ustedes, ha de tener padeciendo como cristiano. Pero yo le podía, al título de la exhortación que el Señor me permite, la verdadera actitud en la aflicción. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿De qué modo debo de recibir yo aquello? ¿Con qué cualidad tengo que entender lo que está pasando en mi vida? ¿De qué manera, de qué forma, en qué condición yo recibo lo que estoy viviendo? Amén. Porque aquí habla de la aflicción. En esta porción que acabamos de leer del apóstol Pedro. ¿Y qué es una aflicción? Desconsuelo, es congoja, desánimo, angustia, tormento. Y póngale todos los sinónimos habidos y por haber. Pero, ¿cuál es nuestra actitud enfrentando los problemas? Por eso le decía yo, y dice el apóstol al final, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿usted está padeciendo algo según la voluntad de Dios? Mire qué poquitos. O sea, usted está en contra de la voluntad de Dios en su vida. Ah, pues, entonces, ¿está con él o no? O sea, ¿puede entender usted los propósitos de Dios en su vida cuando os halláis, dice Pedro, en diferentes pruebas? ¿Las entendemos? ¿Todas las entendemos? ¿Verdad que no? No todas las comprendemos. Entonces, yo quisiera comenzar, antes de seguir con esta porción, ¿cuál fue el padecimiento de Cristo? Porque aquí está haciendo la referencia a Pedro. Si usted se recuerda, Pedro caminó con él
3 años y medio. Él lo vio llegar hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Verdad que sí? Entonces vemos cuál fue el padecimiento de Cristo. No solamente fue vituperado, porque cuando hablamos de vituperio estamos hablando de humillación. Pero dice que el Señor padeció por nosotros hasta la muerte. En el tiempo en que Jesús murió, veíamos nosotros, y nos han predicado muchas veces de esto, de que morir colgado de un madero era lo más vil y despreciable que podía existir. Y el Señor llegó hasta ahí por amor a nosotros. Amén. ¿Va entendiendo cuáles son los padecimientos? O sea que usted un día tiene que llegar. ¿A qué? A morir. Es que mire, si usted no muere, por eso Pablo está diciendo, amado, no os sorprendáis. No te extrañes, hijo, le decía. Eso le está diciendo Pedro. Mire, con P empieza, ¿verdad? Vaya conmigo a Hebreos y yo solo quiero que leamos 2 versículos del capítulo 13 de Hebreos. Y dice, Hebreos 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Oiga lo que está diciendo quien escribió el libro de los Hebreos, ¿va? O la epístola a los Hebreos. No, solo el 12, por favor. Me encanta la diligencia, pero hasta ahí, eso, gracias. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice que padeció afuera. Este pueblo no había reconocido quién era Él, ni lo que Él había venido a esta tierra. Este pueblo esperaba a un Salvador montado en un caballo y dispuesto a la insurrección de aquel momento contra los romanos. Y Dios no había venido para eso. Jesús dice que para poder santificarnos a nosotros, tenía que pagar con su muerte y padecer por nosotros. Amén. Pero fíjese bien, era tan vil y tan despreciable que lo sacaron fuera del campamento. Qué misericordia de Dios, porque Él pagó con su sangre, y esa sangre que según el sacrificio tenía que ser puesta, la sangre de aquel cordero sin mancha, dentro del altar. Ahora esa sangre estaba en el cielo, pero ¿para qué? Para que nosotros, los que nos hubiésemos ido agregando a través de los siglos, tuviéramos una salvación permanente, una salvación eterna. Esa sangre preciosa, la del Cordero, que es Cristo Jesús, no fue vertida en el templo, pero está en el templo de Dios. Amén. Y por eso dice, fuera de la puerta. Usted se imagina el padecimiento que tuvo que haber tenido Jesús. Si cuando lo leemos en Isaías, y usted puede tener una mente, ¿cómo le dijera? Gráfica, gracias. Una mente gráfica, si usted empieza a ver la descripción de aquello que el Señor tuvo que padecer por nosotros. Dígame, ¿usted y yo hemos padecido igual que Él hasta este momento? No, no lo hemos hecho. Pero Pedro dice, hermano, no te sorprendas. Si es que juntamente estás crucificado con Cristo, ciertas cosas vas a tener que padecer. Porque ¿para qué va a padecer? Dice el Señor que Él era sin pecado y se hizo pecado por nosotros. Amén. Con tal de que nosotros pudiéramos llegar a la vida eterna y a la gloria eterna. Y dice que lo sacaron. Versículo 13. Salgamos pues a Él.
nosotros debemos de salir al Señor. Si usted se recuerda también en Éxodo, vamos a encontrar que cuando Moisés se va al monte Sinaí a traer las tablas, ¿qué le pasó al pueblo? Se desenfrenó de tal manera que cometieron aberraciones, adoraron a un becerro. Y entonces viene el Señor y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ya no vas a tener, el tabernáculo ya no va a estar en medio. En ese momento se ponía el tabernáculo y al norte, al oriente, al sur y al occidente se colocaban las tiendas de las tribus. Pero cuando ocurre eso, viene el Señor y le dice, vas a sacar el tabernáculo de reunión del medio del pueblo y lo vas a hacer afuera, para que aquel que de verdad quiera buscar al Señor, salga a Él. Es más, usted hoy dejó su tienda para venir a buscar de Dios. ¿Verdad que sí? Usted dice el Señor, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando, ¿qué dice? ¿Llevando qué? Llevando su humillación. ¿Usted está dispuesto a llevar la humillación que llevó el Señor? Mire, cada vez menos amenes. Pero Pedro, cuando estaba hablando, mire, es que cuando le hemos fallado al Señor y reconocemos que Dios es tan precioso, póngase usted en lugar de Pedro. Y póngase y gráficamente imagínese que el Señor está siendo vituperado y usted está aquí y lo niega. ¿Y qué hizo Pedro? Dice la Escritura que lloró amargamente. ¿Ha llorado usted más de alguna vez amargamente por defraudar a su Señor? Esos son los vituperios que nosotros estamos y debemos de entender. Entonces, que vamos a pasar por pruebas, sí, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué nos tienen que meter a pruebas? Amén. Y entonces, el Señor dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Usted quiere de Dios, tiene que buscar de Dios. Pablo lo dice, ¿verdad? No dejando de congregarse. Porque es aquí donde usted va a aprender, y yo también, muchas cosas. Regresemos a Pedro. Y volvamos al tema de Pedro. Y sugiere Pedro algunas razones para dar aliento al cristiano. No solamente para que perseveremos en este camino, sino para que nos regocijemos, dice. No importa lo que tengamos que vivir. Fíjese bien, en el versículo 12 nosotros encontramos la experiencia del sufrimiento. ¿Para qué va a servir? Para que nos dé aliento, para que cobremos, para que entendamos la realidad de nuestra fe y podamos esperar que Dios obrará para fortalecernos. Dios tiene que probar nuestra fe. Es que si no nos prueba, ¿cómo pues? ¿Cómo? ¿Cómo saber? Y dice, mire, usted y yo debemos de entender que no es cosa extraña. Si queremos padecer con Cristo, también tenemos que experimentar con Cristo. A Él lo negaron, a Él lo acusaron, a Él lo quisieron matar. Mire, hay cosas que nosotros ni siquiera vamos a llegar. Bendito sea el Señor, que no vamos a llegar. Yo le digo al Señor, y se lo digo a veces a los hermanos, yo le doy gracias de haber nacido en este tiempo, porque quién sabe si yo naciendo en el tiempo donde eran antorchas, lo hubiera negado. O si hubiera llegado, y yo por fe no voy a llegar, por eso debo de cuidar, y por eso dice Pedro en esta, ¿verdad? Si el justo
con dificultad se salva. Dificultad. Mire, yo le decía ahora al pastor, qué difícil cuando habla de salvación. En el tiempo de Noé, miles de personas, 8. Da escalofrío, hermano. Si el justo con dificultad se salva, ¿por qué? Porque tenemos que ser probados. Entonces, también vemos ahí que es un camino a la gloria como fue la de Cristo. Lo dice el versículo 13. Si es que somos participantes. ¿Y qué es ser participantes? No es ser espectador. Usted ahorita está siendo nada más espectador de lo que yo estoy diciendo. El Señor lo que quiere es que usted sea participante de ese caminar. Vemos en el versículo 14, la oportunidad para ser bendecido y poder entender que el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu que estuvo con Cristo, el Espíritu de Dios Padre también está con nosotros. También nos manda un desafío. Porque mire el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience. Y primero va a comenzar, dice, en Cansa. Amén. Y el 19 todavía nos da la oportunidad. Si queremos ser consagrados, tenemos el tiempo. Porque ¿quién de nosotros sabe cuándo va a aparecer el Señor? Solo Él sabe. O qué momento nos toca estar delante de Él. Amén. Entonces, vayamos al primer versículo. El versículo 12. Y comienza, amados, no os sorprendáis. No debemos de sorprendernos de nada de lo que debería pasar o que nos pasa en la vida. No te sorprendas. Mire, ¿Dios lo ha llamado? ¿O usted está de metido? O sea, ¿usted está aquí de metido o usted siente que Dios lo ha llamado? O sea que usted ha aceptado decirse cristiano. ¿Ah? Amén. Entonces dice el Señor, te tengo que purificar. ¿Y usted sabe qué es purificar? ¿Lo ha entendido? Vaya conmigo a Malaquías, capítulo 3, versículo 3. Y habla el Señor de cómo va a purificar. Por eso dice, no te sorprenda. Mire, tenemos un Dios tan precioso que jamás nos ha engañado. Amén. Y dice, hablando el Señor, y se sentará para afinar y para limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Lo primero está haciendo un ejemplo. ¿Ya ha limpiado usted plata? Algunos, ¿qué hacemos con un pedacito de plata que a veces se pone negro, pero por nuestro sudor, ¿verdad? Los metemos en rinzo, en agua caliente para quitarle todo, ¿verdad? Pero dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y aclara, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. ¿Para qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué lo va a afinar a usted y para qué me va a afinar a mí? Para que usted y yo podamos ser una ofrenda de justicia. ¿Quiere seguir? Mire, por eso Pedro dice, no os aprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 9, versículo 7. Y dice,
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Habrá otra cosa que necesitemos nosotros para poder llegar a la presencia de Dios? Sino que nos refinen para que podamos ser aprobados. Si usted recuerda y ha leído toda la vida de Jesús, usted va a ver que Él padeció por nosotros. Amén. Pero veamos la última cita bíblica, Zacarías 13:9. Y dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, él no va a poder decir, este es hijo mío, si no lo ha pasado por la prueba y ha dado el peso de oro. Así de sencillo. ¿Cómo se siente ahorita? Ya podría decirle usted al Señor, Señor, pruébame. Como al oro fino. O refíname. Púleme. Pruébame. Métete en aflicciones, Señor, si es necesario, porque yo quiero dar ese peso. Amén. Porque hasta que le demos la estatura que Él quiere, y lo dice Pablo, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios, a la estatura de un varón perfecto, para poder llegar a la plenitud de Cristo. Pero para antes de eso debemos de ser probados, metidos en fuego. Por eso Pedro dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido. Y oiga, mire lo que agrega. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué extraño tiene? Si ya dijiste que eres cristiano, ¿qué extraño tiene? ¿Qué quiere decir el Señor? Mire, todos los días el diablo creo que se alista más temprano que nosotros para salirnos al encuentro y querernos hacer caer y botarnos y ponernos tras pie, que nosotros lleguemos quizás hasta blasfemar de las situaciones que estamos o podríamos estar viviendo. Amén. Y mire, dice, porque cuando habla Zacarías de la tercera parte, 2 partes en este momento, en el tiempo de Zacarías, fueron muertos. El Señor dijo, una tercera parte, yo la voy a probar. 2 tantos van a morir por la desobediencia. Mire, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 tantos. Pero bendito sea el Señor que no es algo físico, ¿verdad? Dice que Él sí sabe escoger. Por eso le dijo a sus apóstoles, no. A ustedes no les toca. Se pueden equivocar. Los ángeles van a venir, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, algo extraño. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que Dios tiene que probarlo para ser aprobado por Él? Y entonces, ¿por qué todavía nos quejamos? ¿Por qué todavía decimos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué Dios tiene que hacer pasar a su pueblo por semejantes cosas difíciles? Porque su fe tiene que ser probada. Porque dice también la Escritura que no todo aquel que le dice, Señor, Señor, va a entrar.
Amén. Extraña, dice, cosa extraña. Amén. El hecho de ser cristiano en aquel tiempo y serlo hoy nos está diciendo, antes lo dije, lo digo hoy y lo voy a seguir diciendo hasta que yo regrese. Tienes que pasar las pruebas de fuego. La cuestión es que, ¿en qué pruebas nos metemos nosotros si culpamos a Dios? Porque debemos de distinguir si es por nuestra desobediencia o es que Dios nos está probando. Amén. ¿Se recuerda usted que el Señor dice, por eso le decía yo, usted fue llamado el Señor y usted dijo sí a ese llamado? En Mateo 10 encontramos cuando el Señor llama a sus discípulos y dice, son llamados, Él escoge a 12 y les da y los menciona por nombre, pero empieza a decirles, miren, lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante es ir y predicar el evangelio. No lleven alforja, porque yo voy a ser su sustento, ¿verdad? A donde les digan bienvenido, ustedes digan paz. Cuando no los quieran oír, ustedes hasta sacudan el polvo de su calzado. No lleven alforja porque van a tener todo. Y dice, cuando los agarren, y empieza ya a ser más claro, cuando los agarren los alguaciles, no se preocupen, yo pondré en su boca lo que han de decir. Y sigue aumentando, fíjense, empieza a decirles todo lo que va a hacer. ¿Y cuántos de nosotros nos animamos por todas las bendiciones que nos están predicando? Pero cuando nos empiezan a decir, tienes que negarte, tienes que morir para que Dios te dé, para que puedas ser apto, para que puedas entrar, ay, ya empiezan las dificultades. Y más adelante le dicen, porque los hermanos los van a entregar para que sean metidos en la cárcel. Así que, hijos, huyan de una ciudad a otra. Óigame, ¿no estaban ellos dispuestos a recibir los vituperios como los que él tuvo? Sí. Y dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Usted quiere seguir siendo cristiano? ¿Verdad que sí? Cuando uno pone en la balanza todas las bendiciones de Dios y las cosas que tenemos que pagar por ser cristiano, no tienen comparación. O sea, no son de peso. Nosotros le damos el peso que le queremos dar. Porque ¿quién de nosotros no ha pasado estas etapas donde usted ha entendido que tiene que bendecir los alimentos, desayuno, almuerzo, cena? Y usted lo hace feliz en su casa. Pero cuando ya está en la calle, Dios comienza a probar. No digamos tenernos que poner el velo. Le estoy hablando de cosas pequeñas. O alguna vez le dijo a alguien le dijo a usted, Dios le bendiga. Igualmente. Para no darse color. O compró de esas Biblias donde nadie sabía que era cristiano. Es que tenemos
que ser vituperado. ¿A cuántos de nosotros se habrán burlado de nosotros? Y en nuestra cara nos dijeron, sos aleluya vos. ¡Ja! Y todavía un gesto. Mire, esos son los vituperios. Y después va aumentando. Bueno, es que usted no viene a la fiesta que damos en la empresa, quién sabe que guarde su puesto. Yo soy cristiano. Es que todo va en aumento. Pero todo ese aumento va despacio. Hoy entiende por qué en Mateo empecé a decirle al Señor, miren, no se preocupen, ustedes vayan a predicar. Ustedes hablen de la palabra. No se preocupen por qué van a comer ni qué van a gastar. Y empieza después a decirle, pero más adelante vamos a empezar. Y viene Pedro y dice en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Usted de verdad se goza con los padecimientos de Cristo? Porque el fin de esto es que nosotros seamos aceptos delante del trono del Señor. Pedro, en la segunda parte, dice, para que también en la revelación de su gloria, cuando Él aparezca, cuando Él venga, usted también se goce de subir a los cielos con Él. Una hermana contaba algo. Mire, como cualquier madre que tiene hijos, que usted los ha traído chiquitos a la iglesia y realmente usted espera que sean creyentes, evangélicos, cristianos de corazón. Pero el joven cuando va creciendo, él decide. Por eso Dios solo tiene hijos. Pues recuerdo que esta hermana estaba contando. Su hija, nada con el Señor, se independizó y ya nada. Y dice que un día venían caminando las dos y en eso, dice que ella veníamos caminando, dice, y en eso yo vi la tienda y me metí. Mi hija no se fijó y se fue de paso. Y dice que cuando se fue de paso y volvió a ver, no vio a nadie. Habrá sido el arrebatamiento. Pero eso no la ha hecho volver. O sea que el conocimiento no te salva. En el momento le dio miedo y se lo contó a su mamá. El conocimiento de la palabra no nos salva. El vivirla, el querer ser probados y aprobados por Dios. Por eso dice, si os gozáis, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Pero dónde vamos a ser probados? Hoy. Amén. Dice Mateo, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida nos alejemos, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Por eso dice, ¿y de qué te extrañas, pues? El problema es cómo nosotros recibimos las pruebas, cómo nos enfrentamos a los problemas, cómo vemos aquello. Mire,
cuántas cosas nosotros hemos errado, hemos cometido errores grandes y nos duele la situación, pero debemos de reconocer que nosotros somos responsables de eso. Entonces, ¿cómo voy a manejar el problema? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser el modo de ver las cosas? Ya sea porque el enemigo me quiere acechar, porque el enemigo se opone para que yo no haga las cosas, o porque yo mismo he dado lugar a que mi vida esté patas arriba. Lo importante es que nosotros regresemos a Él y entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Dice el versículo 14. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Óigame, si por de verdad ser cristianos somos vituperados, porque mire lo que dice el 15. No, el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. O sea, si yo voy a ser avergonzado porque soy cristiano, eso no debe. O sea, aunque el enemigo me quiera avergonzar a mí, yo no me puedo avergonzar. Diferente es cuando de verdad yo he cometido los errores. Amén. Pero dice el 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Es que si en realidad somos de Cristo, en realidad nosotros y sobre nosotros reposa el Espíritu de Dios, ese Espíritu de gloria, ese Espíritu que vivifica, ese Espíritu que es el que va a levantar el Señor. Y dice más adelante, ciertamente de parte de ellos, Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Y no solamente de los que están aquí, dice que hay una gran nube de testigos que todo el tiempo nos están viendo. Amén. Mire el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, si algo éramos, ya no lo somos. El mundo nos puede señalar, nos puede seguir señalando, pero que no lo seamos. Eso es lo que el Señor quiere. Qué bueno es cuando dicen, ¿verdad? Es que él era un borracho. Ni ellos saben lo que están diciendo. Y uno puede decir, qué bien hablas, era. Por eso Pedro dice, bienaventurados sois, lo que decía el Señor Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero el Señor fue bien claro, mintiendo. Mintiendo, vas a ser bienaventurado. Pero cuando usted y yo damos motivo de que el Evangelio sea vituperado, que el Evangelio sea pisoteado, porque nosotros no damos el testimonio, mejor no digamos ni que somos cristianos. No. Mire, yo conozco a mucha gente que es tan sinvergüenza. Ay, es que el Señor es fiel. Y usted lo mira con...
es que el Señor es bueno, yo creo en Dios. Y usted dice, qué barbaridad. Si es que yo me congrego. Y cualquiera diría, cualquier inconverso, pienso yo, va, estoy hablando en voz alta, ¿a dónde va para no ir yo? ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse, no solo en esta iglesia, por nuestro testimonio? Porque creen que todos los cristianos son tan sinvergüenzas como ese que tiene enfrente. Por eso dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase contra vosotros, pero que digan mintiendo, no diciendo la verdad. Por eso el Señor tiene que probarnos. Amén. Él dice que va a estar con nosotros siempre. Porque dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Sabe? Empezaron a decirle por primera vez cristianos en Antioquía. Usted ya lo ha oído, lo ha leído, ¿verdad? Pero ¿sabe? Lo dijeron de una forma despectiva. Ya le han dicho a usted, hola, aleluya. Claro, aquel hombre al cual ellos seguían había muerto en una cruz de una manera deplorable, que lo que hacían era como en forma de burla. Ah, y sos cristianito. Vos sos evangélico. Una vez estaba pasando un puesto migratorio y me dice el oficial, ¿y en tu país de qué trabajas? Ah, de tal cosa. ¿Y qué sos? Me dijo. Yo soy cristiana evangélica. Y se puso a reír. Ah. Y venía detrás la hermana Bertaluba. Y me cuestionó y le dice, ah, ¿tú vienes con ella? Ándate, le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a avergonzar uno de lo que es? Yo trabajo en una iglesia evangélica. Y le dije, sí, yo trabajo en una iglesia Misión Cristiana Judá. Es una iglesia cristiana evangélica, le dije yo. No nos podemos avergonzar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos vivido. Nosotros vemos y al principio se decían hermanos, otros se decían discípulos, santos, los del camino. Pero en este tiempo le dijeron los cristianos. ¿Sabe? Estaba leyendo donde dice que estos de Antioquía tenían la costumbre de apodar a toda la gente. ¿Ya ha visto esa gente que con qué facilidad le pone apodos a todo el mundo? Óigame, ese espíritu no es de Dios, fíjese. Porque cuando uno lee ciertas cosas y mire el origen, ellos se estaban burlando. Por eso dijeron, estos son los del Cristo crucificado, de aquel perdedor. Estos son los que siguen aquel perdedor, aquel que murió. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, no podemos decir que es perdedor. Amén. Entonces, por eso Pedro dice, no se avergüencen en el mundo, aun cuando tengamos que sufrir nuestras propias faltas. Mire, no es honroso, fíjese. Y muchas veces ni eso nos hace volver en sí. O sea, no es ningún honor
No avergonzarnos de nuestra falta. Imagine avergonzarse del evangelio. Amén. Y dice en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. El juicio para nosotros, dice el Señor que nosotros nos tenemos que presentar delante del tribunal de Cristo. ¿Y a dónde vamos a ser probados? Hoy. ¿A dónde vamos a ser metidos al fuego? Hoy. Así que, hermano, ya no se extrañe. La cuestión es cómo lo recibe. ¿Cuál va a ser su actitud delante de aquello? Porque dice, no le va a sobrevenir cosa extraña. Así que ya no se sorprendan. Al contrario, mire, ¿a cuánta gente un problema le ha causado un sinfín de enfermedades? Que ya estaba quizás propenso, ¿verdad? No fue el impacto de aquello, sino lo activó. Porque sentimos que nos vamos a morir, que porque no podemos con el problema, que por esto y por lo otro. Yo recordaba también, un joven murió muy joven de 16, 17 años casi. Y decía la mamá en su dolor, porque murió de muerte silenciosa, de presión alta. Ese fue el diagnóstico. Y decía la mamá en el ataúd en un momento de locura. Y decía, yo no sé de qué te afligías, hijo, le decía. ¿Cuál era tu preocupación? Si hubieras tenido una cipota embarazada, ese no hubiera sido problema. ¿Usted qué pensaría? ¿Verdad que no hubiera sido problema? Un tropiezo mate, unos jóvenes que puedan... Pero murió de depresión alta, no pudo decirle a su mamá lo que le estaba pasando. Y el Señor dice, tú tienes un acceso directo al trono de la gracia. Amén. No hay problema que el Señor no pueda resolver. Es que, mire, nosotros tenemos que ser juzgados por el Señor hoy para que podamos dar la estatura. Tenemos que ser metidos a prueba de fuego para que cuando Él aparezca no huyamos de Él avergonzados. Y dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál es el fin, pues? Si usted y yo lo sabemos por la palabra. El lago de fuego y azufre. No fue creado para el hombre. Pero ¿cuál es el final? Ese. Por eso Pedro empieza a decir, amado, no os sorprendáis por las pruebas de fuego. No te extrañes. Tienes que aprender a enfrentarlas. Tienes que saber si fueron tus errores o es el diablo el que te está acosando. No importa. Van a ser para purificarte. Son para probarte. Para que el día en que yo aparezca, tú estés listo. Pero ¿cuántos oímos y no entendemos? Amén. Y dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿Quién es el impío? ¿Quién es el impío? ¿Quién es el impío? El que sabe hacer lo bueno, el que conoce la palabra y no enmienda su camino. El que conoce de Dios y no le importa. El que sabe que las reglas son estas, incluso en casa, hermano. Joven, estas son las reglas que tus padres te han puesto y a ti no te importan. Eres impío.
Y en el Señor, ¿cuál es el fin? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartaos de mí, nunca os conocí. Tremendo, ¿verdad? Y dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, oiga, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice? Y hagan bien. Amén. Puesto que los justos saben que sus padecimientos son por la voluntad de Dios, no es para castigarlos. Mire, hay cosas que nosotros estamos recibiendo porque nosotros las hemos sembrado. Y si tuvimos el tiempo de quebrantar la ley de Dios, también tenemos que tomarnos el tiempo de recoger lo quebrantado. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos y estemos preparados. Y por eso nos va a meter a pruebas de fuego. Y por eso dice el Señor, miren, los voy a agarrar como a plata. Yo creo que nosotros y nuestras casas, más de alguna vez tuvieron algo de plata y que se ponían a pulirla. Yo en películas he visto que sacan toda la platería. Nosotros lo que tenemos es hojalatería. Pero ¿ya ha visto usted? Puliendo hasta sacarle brillo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios va a hacer con aquellos que nos llamamos cristianos. ¿Usted se quiere seguir llamando cristiano? Lo van a pulir. Lo van a pulir a tal grado que dé el brillo del oro. Amén. Dios, realmente hay que estar convertidos a ti. Ayúdanos, Señor, porque nuestro anhelo es quererte ver. Nuestro anhelo es desear estar contigo, que el día que tú aparezcas en las nubes, irnos contigo. Pero ¿cuánto nos falta? ¿Qué precios tenemos que pagar por nuestros errores, Señor? Por eso Pedro decía, de modo que si alguno padece en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que tú alcances la vida eterna. No que te pierdas, no como lo que decía Zacarías. Solo 1/3 del pueblo será salvo. Y a ese que va a ser salvo, dijo Zacarías, a ese lo voy a meter a prueba de fuego. Y lo voy a limpiar y lo voy a bruñir. Si tú y yo estamos en ese tercio, hermano, no nos extrañemos. No nos sorprenda el enemigo. Van a venir embates, van a venir problemas que nos van a querer destruir. ¿En qué calidad estás? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo? ¿Eres impío? ¿O eres pecador? Todavía hay oportunidad porque el Señor no ha aparecido. Todavía Dios te da el tiempo para que enmiendes tu caminar. Ven a Él. Decía la porción del libro de los Hebreos, de la epístola a los Hebreos,
Sal fuera. Tienes que salir de donde estás. ¿En qué hoyo te encuentras? Sal y busca al Señor. Él todavía tiene los brazos abiertos. Todavía es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable para salvarte. Hoy. Hoy. No mañana. Joven, no lo dejes para mañana. Porque tú y yo no sabemos el mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que Dios te está llamando. Hoy es el día, hoy, hermano. ¿Qué no has reconocido, hermano, en los problemas de tu vida? Y has culpado, aunque no lo dices verbalmente, lo culpas, te quejas de la situación. Dios está hoy, pero tienes que salir de tu lugar, tienes que salir de donde estás. Solo extiende a Él tu mano y Él te ayudará y Él te sacará. Pero debe de haber una acción de parte de ti, el querer salir de esa situación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice el Señor, si alguno oye mi voz, hermano, amigo, hoy es el tiempo de enmendar tu vida. Que le diga, Señor, no puedo extrañarme de la situación. Sí lo he comprendido, que estoy pagando los precios de la desobediencia. Pero fiel es el que te ha llamado y fiel el que te va a sacar adelante. Tu vituperio, Cristo. No te importó ser humillado con el fin de que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Mira a tu pueblo en el altar. Mira a tus hijos, Señor. Míralos, Padre. Que aquel que necesita conversión se convierta a ti. Que se vuelva a ti, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre, y toda la honra, Señor. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. El Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tu orden
Señor, gracias por tu palabra. Llévanos con bendición y con paz, y que nuestra alma, Señor, te pueda reconocer verdaderamente como Señor y como el único camino, Señor, y que podamos honrarte con nuestro testimonio, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.